Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se le llamó historia. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué ondas con la historia? Con ustedes están Sofía Córdoba y Andrew Villeda. Andrew, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, ya andamos como bien navideños, ya se acerca. Ya casi. Yo siento que ya ese clima ya se va sintiendo. Ya cada vez se siente más cercano la Navidad y nosotros también nos estamos preparando. Así que en Navidad nosotros nos vamos de vacaciones, pero continuamos con esa segunda temporada. Claro, y ya que mencionas este clima, creo que el tema que les traemos ahora es complementario a este clima. Los climas así un poquito fríos, con vientecito, que vos decís en la tarde. Un cafecito. Un cafecito con pan para abonar a la buena dieta, para ir agarrando impulso para las comidas de diciembre. Totalmente. Así que yo creo que hoy estamos grabando en la mañana y yo creo que los dos hemos empezado el día con un buen café. Sí, totalmente. Y creo que es muy rara la gente que dice no me gusta el café. Se respetamos. Sí. No todos podemos tener buen gusto. Exactamente. No todos o sea, podemos tener buen gusto. es rara la gente, pero entonces cuando me dicen no me gusta el café, y yo, y a veces todo se ponen exquisito, me gusta más el té, y yo, bueno, cada quien. ¿Qué te digo? No todos podemos tener buen gusto. O es como las personas que les gusta el café, pero les gusta el café o ralo, que como decía mi papá, agua teñida, o les gusta con azúcar, pero con un montón de azúcar. O sea, te paso que le pongas una cucharadita de azúcar. Sé que no todos nos gusta como ese saborcito, el amarguito, delicioso que a mí me encanta del café. Yo soy, o sea, de verdad, yo me declaro fan acérrima del café. Me encanta el café. O sea, yo me puedo comer granos de café. Sí. Son deliciosos. Dulce de café, granos de café, muchos productos de café. Todo lo que lleve café para mí es delicioso. Y justamente el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el café, un contexto general, porque del café en El Salvador podemos hablar tantas cosas que no queríamos y no nos alcanza el tiempo para abarcarlos en un solo episodio, así que vamos a empezar contextualizando un poco del café para que pues algún día en una platiquita con café puedan soltar un ¿sabías que es mentira que Gerardo Barrios fue quien trajo el café? Sacar ese dato de estar ahí con su familia y se acuerden del café, y cuando estén ahí se acuerden de nosotros y ustedes digan, por cierto, ustedes sabían que Gerardo Barrios no introdujo el café a El Salvador. Creo que va a ser el primer golpe que vamos a dar el día de hoy, porque nosotros creo que algo que se ha distinguido con la historia es que nos encanta romper y cazar mitos históricos. Totalmente. Así que vamos a hablar un poco sobre el café. Vamos con el antecedente, el famosísimo contexto. Vamos a hablar un poquito, antes, creo que sabemos, algo que tenemos un poquito claro, de que El Salvador se ha caracterizado por ser un país con monocultivo. Exacto. ¿Qué significa eso? Es depender exclusivamente del cultivo de una sola cosa, o añil, o café, o algodón. Algunas han funcionado más que otras, y justamente creo que tenemos que, para hablar de cómo empezó todo eso del café, hay que hablar un poquito del añil, que el añil es otra cosa fabulosa. Increíble. A ver si conseguimos que ahí Heriberto Arquiz nos venga a hablar un poco del añil, porque tiene un libro genial sobre eso. De verdad, búsquenlo, buenísimo. Entonces vamos a hablar un poquito del añil, y la verdad, el añil es un producto que se viene procesando de manera prehispánica. No es un producto que viene y nace con los españoles, sino que ya los indígenas lo ocupaban. Hay estructuras de añil que muchos arqueólogos se han encargado de estudiar y de trabajar, que son de origen prehispánico, y justamente el añil toma toda esta fuerza a nivel comercial de América hacia Europa, ya con la llegada de los españoles, porque ven que es un tinte de muy buena calidad, y eso es cierto. Eso sobre todo. Para si un día compran algo de añil y quieren saber si de verdad es añil, lávenlo. Y si destiñe, no es añil. Eso les han vendido otra cosa, lo siento mucho. El añil no se destiñe, o sea, no chorrea azul. Ahorita se va descolorando un poquito, pero no destiñe. Para los estrenos, todos los que andamos comprando ahí las bolsitas de añil para pintar el pantalón y que parezca nuevo. Entonces, si con 3 lavadas sigue destiñendo, eso no era añil. No, entonces bien difícil. Y lo que decís,
la calidad del producto del añil de aquí, de nuestros territorios. No vamos a hablar del Salvador, porque El Salvador no existía en aquel entonces, en la época colonial, pero estaban, creo que, si no recuerdo, también lo producían los asiáticos, ¿verdad? Producían una especie de añil, también tintes naturales. Pero no tanto con la calidad que se daba en estos territorios. Realmente, justamente el territorio actual de El Salvador se caracterizaba por su añil de muy buena calidad, y eso hizo que San Salvador tuviera ahí su élite añilera, y que creó muchas disputas con la capital, de la Reina de Guatemala, como siempre. Porque creo que los sansalvadoreños y los guatemaltecos como de que nunca hubo ahí un feeling. Yo siempre les digo, si quieren resumen de la época colonial, es relajos entre San Salvador y Guatemala. Siempre haciéndose caras feas, siempre. Pero ahorita we love Honduras. Saludos a los de Guatemala. Honduras, era Guatemala. Ay, yo ando. También a los de Honduras. Aquí amamos a nuestros hermanos centroamericanos. Entonces, justamente, el añil tiene todo ese auge, mantiene la economía salvadoreña durante mucho tiempo. La economía no salvadoreña, porque no podemos hablar del Salvador en la época colonial, pero ya los primeros años de vida republicana, también el añil sigue ahí bastante vigente. Pero ahí comienza a surgir y hay un antecedente de esa introducción al café. No hay una fecha, realmente es muy difícil decir quién. Hay ciertas ideas de que si fue tal persona, que si fue tal familia, pero a ciencia cierta decirles ese es el dato, no hay. Pero sí podemos especular que alrededor de 1830... inicios, tal vez o finales de 1820, el café ya estaba por tierras centroamericanas. Sí, inclusive hay antecedentes para el caso guatemalteco de plantaciones de café, no de manera para venta, pero sí de plantaciones de café, y que se cultivaba ya todavía en la época colonial. Entonces, como que ahí podemos ir viendo el antecedente. Así que eso de que Gerardo Barrios y el café, no mucho. Lo que sí pasa es de que justamente comienzan a haber incentivos para el café, porque del otro lado del mundo se está dando justamente un auge de los tintes ya químicos. Que es mucho más fácil, es mucho más barato, entonces el añil comienza a venir un poquito abajo y comienza a caer. No es que viene el café y dice, bueno, ya vamos a dejar de plantar añil y ahora vamos a plantar café. Fueron productos que coexistieron durante mucho tiempo y tuvo que pasar bastante tiempo para que el café fuera el producto estrella principal que nosotros ubicamos en lo que sabemos del café. Entonces justamente ya para 1840 comenzó a expandirse mucho el café, impulsado específicamente por un decreto que hubo en 1846 que daba incentivos a las personas que cultivaban el café. Pero también hay que aprender a ver la historia no solo viéndonos a nosotros, sino también viendo los factores externos. Entonces aquí hay dos factores que impulsan mucho el comercio, y justamente el comercio del café. Uno es la fiebre del oro en 1848 y otro es el ferrocarril en Panamá. Exacto. En 1855. Esos dos factores permiten que las redes para exportar sean mucho más ágiles y sean mucho más fuertes. Entonces, eso hace que el café sea muchísimo más fácil para comercializar, porque el añil, lo que sucede con el añil, creo que es otro tema interesante, hablar de las ferias que habían en las ferias añileras en el oriente salvadoreño. También el oriente salvadoreño es un tema increíble, creo que es una deuda que tenemos todos los historiadores. El oriente salvadoreño colonial, el oriente salvadoreño prehispánico. O sea, creo que hay un espacio ahí muy fuerte, pero vamos a ir viendo cómo esas generaciones lo vamos trabajando, porque el añil, eso es otra cosa muy interesante. El añil necesita calor. ¿Dónde sabemos que hace mucho calor? En el oriente salvadoreño. Horrible. San Miguel, La Unión, Usulután eran tierras muy añileras y habían ferias en las que toda la gente a nivel centroamericano, inclusive gente de Europa, venía a comprar añil y otros productos. O sea, esas ferias eran un popurrí de todos. Es que es increíble ver eso. Yo recuerdo que trabajé algo con el doctor Gregorio, que nos pedía inventar una
inventar algo, pero autobiográfico. Como crear un Como personaje. insertarte Ajá, en a la vos época mismo. y todo. Entonces yo trabajé el tema, yo me personifiqué en una persona que justamente era hijo de un señor que andaba en estas ferias añileras y que creció tanto que pasa del añil al café. Entonces manejé bastante bien como ese lapso en donde vos decís, es cierto, uno encuentra fuentes que le dicen que sí, el café y el añil convivieron. O sea, y hay que recordar que no es como que los hechos, mañana cambió, o sea, hoy Ya lunes es un cierre añil como total. y el martes O café. sea, hay que entender que los procesos históricos son eso, son procesos y van paulatinamente. Graduándose. Entonces, para eso de las fiestas, me tocó, de las fiestas añileras, me tocó leer bastante. Vendían de todo, pieles, muebles, añil, que era principalmente eso, y eran literalmente una fiesta donde llegaba gente de todos los países, como decís, y también encontré fiestas aquí en Santa Ana. Oh. En mexicanos, o sea, todo el país cuando decían, va a haber campañas añileras, no sé, algo así, vámonos, toda la gente con sus O sea, porque ya no carretas. solo era vender, sino que era fiesta. Sí. Y cuando decimos fiestas, pues decimos fiestas y con fiestas chicha y todo. con todo lo que se puedan imaginar de una fiesta. Entonces, justamente a partir de 1846 se comenzó a dar ese impulso del gobierno para el café. Y así es como poco a poco el café se va posicionando a lo que llegó a ser para el comercio salvadoreño. Y aquí hay un factor súper interesante y es cómo también migra el poder, porque creo que parte de entender los monocultivos en el país es de que están muy conectados a una élite Sí. y favorecen a muy pocos. Entonces, justamente el café vino a desplazar toda esta élite de Oriente y vino a traérselo a Centro y Occidente. Centro y Occidente, Santa Ana, San Salvador, Santa Tecla. Eran las zonas en las que eran perfecto para cultivar el café, porque Sí. a comparación del añil, el café no necesita un clima Tan cálido, caliente, ajá. sino que es más un término medio, inclusive pueden ser tierras muy, muy altas. Y creo que eso también va dependiendo del tipo de café que Sí. sea la plantación. Que aquí un dato como curioso, que creo que es otro tema que podríamos llegar a hablar de cómo se da esa mutación de los diferentes tipos de café. El café que viene originalmente a El Salvador es ese café arábico, porque el café es de Medio Oriente. Entonces viene ese café que así se le llama, arábico, y poco a poco evoluciona a ese café que es otro, que es como el más famosito que se hace en Centroamérica, o al menos en El Salvador, es donde más lo he visto, el café Borbón, Ajá. se hace el Pacamara, que son mutaciones del café original, porque aquí la gente, o sea, el café originalmente eran árboles que ocupaban mucho espacio, y el café es otra cosa que tiene, no es algo que te va a dar resultados a la ya, o sea, para que un arbolito de café te dé, al menos son unos 3 años de cuidado. O sea, Sí, de cuidado. los cafés son como las suculentas de no me toques porque me voy a morir. Entonces son de cuidado. Necesitas mano de obras, necesitas grandes espacios de tierra porque el café no puede estar en el sol, o sea, necesita que le dé como que sombrita y parcialmente sombra, sol, entonces necesitas espacios y grandes. espacio también, o sea, en el café es eso de necesito mi espacio, estoy creciendo, necesito mi espacio, o sea, si se siente tan oprimido por otras plantas aquí de café, otros árboles, perdón, de café, o otro tipo de árboles cerca de él, no sé, como que los árboles se estresa y... Y originalmente el café eran árboles mucho más grandes de lo que ahora los vemos. Y también nos explicaban justamente también en una clase con el doctor Carlos Gregorio de cómo la gente sacaba provecho de los arbolitos de café. Entonces los arbolitos están con sus ramitas abiertas y veían y les cortaban un pedacito para que saliera otra ramita. Entonces fueran aún más ramas de una sola plantita. Entonces ocupaba un montón de espacio y comenzamos a ver estos problemas que son una constante a partir de ahora en la historia salvadoreña de el tema de tenencias de tierras, Exactamente. la mano de obra, el trabajo indígena, el trabajo campesino y cómo la economía, a partir que comienza a girar alrededor del café, comienza a presentar también ciertos problemas para las personas productoras de café, porque a comparación del añil, el café sentabas algo de dinero para Sí, poderlo totalmente. cultivar, no era como el añil, que el mejor añil era el de los poquiteros, que los poquiteros son los que vendían y producían añil a menor escala. Que hacían poquito. Que hacían poquito, literal, hacían poquito, pero era súper bueno. Y vos como una persona X
podía llegar a ser poquitero y tener ahí tus ingresos de lo tuyo. Y buenos ingresos. Buenos ingresos, inclusive ya después llegar a ser una pequeña clase media, que sabemos que no existía en ese momento, pero sí ya no ser un campesino más, sino que tener una fuente un poquito más sólida. Entonces, con el café no pasa eso. Entonces, el café da cambios y obliga a la sociedad de ese momento a cambiar ciertas cosas. Sí, y creo que lo que decís es eso de ese cambio que va generando y el proceso, ¿verdad? Porque como ya lo mencionamos, un proceso y el cambio que va a dar, no solo en lo económico, sino que en lo geográfico. Y aquí es donde bastantes personas vienen y ya empiezan como a decir, sí es cierto, el café causó esto y que la mayoría de la población creo que así lo toman, quitaran las tierras. O sí, creo que la gente habla de expropiación cuando hablamos de la extensión de tierras comunales y ejidales y como esas también fueron muy impulsadas por el tema café. Sí. Y creo que hay que abrir ese gran paréntesis en ese otro segmento de que no hubo expropiación de tierras. O sea, no podemos hablar del proceso de extensión de tierras comunales y ejidales como un proceso de expropiación. Exacto. Porque no lo fue. Fue un proceso más o menos desfavorecedor para algunos. Y para otros. Pero no hubo como tal extinción, o sea, no hubo como tal, expropiación. Inclusive es justamente en esos años del proceso de extinción de tierras comunales y ejidos que nace el actual registro de la propiedad raíz e hipoteca. ¿Sí? O sea, pueden ir al Centro Nacional de Registros y ir al área de libros y pueden ver los primeros libros que son de esta época. Entonces se están haciendo las primeras parcelaciones, porque básicamente en reducido lo que se hizo fue vamos a parcelar lo que eran esas tierras que eran de todos. Era eso, los ejidos. Aquí también vamos a un poco necesitar hacer la diferenciación de que era una tierra comunal y que era una tierra ejidal. Sí, exactamente. Bien, como ya lo vamos mencionando, este cambio geográfico va a afectar más que todo a las personas que estaban compartiendo estas tierras. ¿Por qué? Porque lo que se da más que todo nosotros lo manejamos como una extinción de tierras, no fue una expropiación, porque en ningún momento fue así, y hay algunos casos. Yo le mencionaba a Sofía antes de entrar en este tema, el hecho de Arturo Ambroggi, un gran escritor salvadoreño. Él tiene unos cuentos súper hermosísimos respecto a la época, y hay uno que se llama El Jetón. Y ahí está un caso en donde uno lo lee y sale ahí el cafecito y todo, pero llegan donde una persona y a esta persona le están diciendo, mire, pero usted prestó su nombre y la persona no aparece, entonces solo nos firma estos papeles aquí, que no sé qué. Y para resumirles el cuento, al final es como que, ¿y qué firmé? No, pues nada, nos quedamos con todo su terreno y las manzanas que tienen. Entonces el señor no supo qué pasó, pero él perdió sus tierras, pero firmó. Entonces hubieron casos en donde se dieron de esa manera a través de engaños, pero de una manera pues legal, y en las otras en donde personas sí decidieron vender. Uh-huh. Entonces fue como que, bueno, fírmeme aquí y todo. Entonces en la mayoría de casos se dieron este tipo de extinción. No fue como que, bueno, le damos 3 días para que abandone su casa y vámonos, que es lo que mayormente se maneja en el país, ¿verdad? Entonces, la extinción de tierras comunales y ejidos del Salvador estuvo estrechamente vinculada totalmente a lo que hemos mencionado sobre el auge del café, y recordemos que pasa a ser el principal motor de la economía y que va a tener también esa repercusión del crack del 29, porque el precio cae totalmente. Entonces ahí vemos como al principio va a afectar geográficamente con esta extinción de tierras, y después va a afectar la economía salvadoreña. Creo que justamente lo que hablábamos del tema de los monocultivos, porque antes de hablar del café y cómo fue el proceso del café ya en el siglo XX, justamente con ese proceso de extinción de tierras comunales y ejidales, al final lo que sucede es de que permite comercializar las tierras. Entonces alguien vende y alguien que tiene todo el dinero para comprarlo se la va comprando. Entonces va sucediendo y se van formando esos latifundios, sí, de café, en donde mucha gente logró acaparar grandes espacios de tierra. Y también otra cosa del café es que vino a producir una mano de obra no muy ética. Sí, realmente, totalmente. Porque básicamente no quiero ocupar palabras muy fuertes porque sé no que van a censurar nada. No van a censurar. No sale el podcast.
Pero básicamente lo que les decíamos, el café necesitaba mucha mano de obra indígena, mucha mano de obra campesina en su totalidad. Mucha gente habla de un proceso de proletarización del campesinado. Estamos ya sí, temas. No, pero no nos vamos a meter ahí. Pero Todavía, básicamente sí, mucha gente tuvo que ir a las fincas a trabajar, y el café es algo que se tiene que cuidar siempre. O sea, no puedes... O sea, sí había gente que iba únicamente para las cortas, pero el café necesita un cuidado todo el año. Sí, o sea, que no le esté dando mucho el sol, que no le llegue la ninguna maleza plaga, y todo eso. quitarle la maleza alrededor. Entonces había gente que vivía en las fincas, se le pagaba en la finca, tenían ahí su pedacito en la finca, pero básicamente es una forma de vas a estar acá, tus hijos van a trabajar acá, porque hubieron ya mucho más adelante, ya entrando a cómo el café llegó a ser el fenómeno que fue. Habían fincas en el siglo XX que tenían escuelas, que tenían unidades de salud, y aquí una pequeña comunidad, una pequeña comunidad, y que también el tema de las fichas de eso, finca. ahorita yo iba a comprometer a un invitado que vamos a tener, que es el licenciado Toledo. Él maneja bastante este tema el tema de las monedas. Ajá, y entonces hablar un poquito de cómo va cambiando las monedas, sí, pero en un punto vamos a tocar esas Las fichas de finca básicamente eran una moneda que eran expedidas en la finca, y esas monedas únicamente eran válidas en la tienda de la finca. Te pago con eso y vos me compras con eso. Entonces era un círculo completo. Sí. Creo que es algo de lo que trae el café, y hay que saber ver como todos los lados. El café sí, muy rico, muy bonito y todo, pero a día de hoy también hay que ver con cuidado y ser... ¿Cómo fue? Yo al menos siempre trato de hablar de la ética detrás del consumo del café, de qué lugar viene nuestro café y qué está propiciando o no en el siglo XXI el café que estamos produciendo, porque quieras o no, todavía son procesos que el café sigue teniendo ahí por detrás esta mano de obra mal remunerada y en situaciones que no son justas. Entonces creo que a vista del presente, dando un salto actual, creo que es bueno, y yo siempre trato como de repartir esto de dónde estamos consumiendo los productos que consumimos, ya no solo en ropa, pero en cosas tan básicas del diario vivir como el café, de dónde viene el café que estamos consumiendo todos los días. Fíjate que, bueno, pero antes quería dejar en claro, ¿verdad? Lo de que eran los ejidos y que eran las tierras comunales. Nos fuimos. Nosotros volamos. Recordemos que a la primera mitad del siglo XIX, las tierras comunales y los ejidos fueron las formas importantes de la propiedad del Salvador, del actual territorio. Las tierras comunales eran terrenos que eran propiedad de las comunidades indígenas, por eso pues son comunales, que las utilizaban colectivamente para la subsistencia y para mantener prácticas agrícolas tradicionales. Y los ejidos, por otro lado, eran terrenos asignados por el gobierno a las municipalidades y servían para el uso común de la población local, permitiendo actividades como el pastoreo y el cultivo. Entonces, vemos que El Salvador promulga leyes entre el 1870 y 1880, promulga las leyes que ya les mencioné, que permiten la desamortización de las tierras comunales y ejidales. Uno de los hitos en este proceso fue la ley de extinción de las tierras comunales de 1881, que decretó la desaparición de estas tierras y permitió que fueran parceladas. Que es justamente el proceso que les comentaba, que se parcelaban y se entregaban a las personas, a los indígenas que eran dueños que antes eran tierras para todos, se parcelaba para cada uno, pero mucha gente vendió, mucha gente después parceló eso en más chiquito para dárselo a otra familia. Vendo la mitad de acá y me quedo con la mitad. Entonces se da ese proceso de venta de tierras que, lo que decíamos, permitió la acumulación, que ya entrándonos al siglo XX, el café para 1910 ya estaba muy bien asentado, se vendía muy bien y permitió la transformación de muchas cosas en el país. Construir ciertas carreteras, construir infraestructura, pero la dependencia nunca es buena. No. Entonces, ¿qué pasa? Andrew, no estamos hablando de temas personales. No, ya sé. Me fui. Nos podemos a llorar los dos. No, bueno, el ejemplo, ¿verdad? La dependencia con el café. La dependencia de los monocultivos, pero en general de nada, no es buena. No es buena. Porque, ¿qué pasa? Y una frase que me gusta mucho es decir que Centroamérica tiene economías postres. Azúcar, guineo, café. ¿Qué pasa cuando hay una crisis y no puedes? O sea, eso pasa en segundo plano, no es una materia prima, no son tejidos, no son carnes, no son granos básicos. Obviamente eso se va
para abajo. ¿Qué Sí, pasa o sea, con el crack del 29? O sea, la economía salvadoreña se va en pique. Sabemos lo que pasó en 1930 y quién es el personaje 30, amigo de todos los 32, niños que está durante los años 30 en el país, que muy bien llega propiciado al gobierno Sí. por justamente la crisis económica que causa el tema de la caída del café. Que pasa después de todas las crisis económicas que hay, el café siempre se va en pique. Y también sucede de que El Salvador se va quedando un poquito atrás con el tema café, y sabemos de que a día de hoy, nos guste o no, el café que está mejor rankeado es el colombiano, y tienen tienen atrás todo un movimiento del café colombiano increíble, y el café salvadoreño se fue quedando muy atrás y muy rezagado. Si bien hubieron esfuerzos del gobierno, porque sé que hubieron durante y también la guerra, aquí es otro Sí, factor claro. que, siempre cuando hablamos de economía salvadoreña, la guerra es un gran paréntesis, porque mucha gente dejó las tierras, porque pues eran Migraciones. espacios conflictivos. Totalmente. También obviamente no era prioridad, mucha gente se fue del país, mucha gente que era dueña de tierras se fue del país, dejó las tierras ahí. Hubo un, si no me equivoco, se llama Instituto de Investigación del Café. Sí. Durante los años 80 también, Ujú. que ahí intentó hacer sus pininos y ayudar. Tratar de Está el Instituto rescatar. Salvadoreño del Café, que también nace post la guerra, pero ahí va quedando. Sabemos que también durante la década de los 2000, el tema de la roya fue un tema increíble que golpeó la industria cafetalera. O sea, yo recuerdo ver las noticias y ver, hectáreas de terreno perdidas por la roya. En la actualidad creo que se está recuperando un poco el tema sabemos que el café salvadoreño tal vez no está ahí en su pique, es lo que más se vende, pero bueno. sí es rico. O sea, yo recuerdo haber leído de que actualmente el café salvadoreño está como en tercer lugar de los cafés como mejores rankeados. Ujú. Puede ser más, puede ser menos, creo que depende también de cuál sea el ranking. Sí, cabal. De cuál sea el ranking, pero sabemos que tenemos un café muy bueno que se sigue produciendo, y que ahí se están haciendo sus esfuerzos a nivel gobierno todavía para tratar de fomentar y ayudar a las personas que aún se están dedicando al cultivo del café, porque sabemos que la agricultura en el país es un tema que es muy difícil dedicarse por completo, porque no es muy bien remunerado, no hay tanto recurso económico, entonces... Y el estilo de vida es demasiado fuerte. Sí, creería. o sea, dedicarse a la agricultura en el país, de verdad que mil respetos para la gente, porque es muy difícil, o sea, es trabajo verdaderamente pesado. en el sol, pesado. Fíjate que hay un libro que me gusta y que prácticamente, si quieren ustedes ver cómo las personas de la época de las que estamos hablando nosotros, ustedes serían una idea de ver cómo vivían, es Dolor de Patria, de Rutilio Quesada. Ese libro es hermosísimo porque toca hechos históricos en el país, pero desde la perspectiva de un campesino, de un jornalero, de un hacendado y de un sacerdote. Los tres son amigos. La vida los hace amigos. No te voy a spoilear el libro, pero los hace amigos. Pero al principio vos te quedas, Rutilio, ¿qué está escribiendo acá? Me está hablando de las migraciones chalatecas que vienen a Santa Tecla y a estas partes para cultivar el café, y que los chalatecos son bien maltratados totalmente. En la historiografía salvadoreña hay muchas fuentes en donde se siente que los chalatecos eran como los que no como queremos. Niños feos. Sí, y cuando los de San Salvador o los de otras zonas de la Libertad donde se cultivaba café en principios de siglo, miraban a los chalatenangos como que los chalatecos se quedaban en los portales de las iglesias durmiendo, esperando que alguien pasara. Hey, ¿necesitas trabajo? Necesito uno para que vaya a cortar café. Hola. Así, entonces Rutilio Quesada lo va plasmando. Entonces uno de los protagonistas es chalateco. Entonces él viene bicho de 17 años y aquí se cría y todo, bla, bla, bla. Entonces vemos cómo va pasando. Pasa la construcción de la represa, no recuerdo cuál es. Sí, bueno, creo que es la que está aquí por el lago Suchitlán. Uh-huh. Todo ese embalse creo que es de la 5 de noviembre. Cerrón Grande o 5 de noviembre. Una de esas, la construcción de cómo se da
El hecho de, él viene y compra su pedacito de tierra por ahí, pero de repente le dicen los del gobierno, te vamos a dar tanto pisto porque aquí se va a construir una represa. Entonces pierde esa tierra y después va pasando tantos hechos, va pasando calamidades con los hechos de la historia salvadoreña, porque después antes se le había venido lo que pasó en el 32, porque estaba bichito. Después se le viene la construcción de la represa. Después ya vienen como aquellos vientos de la guerra civil. Entonces vos ves cómo va pasando eso y cómo se cultivaba el café, cómo los hacendados hacían eso, todo lo que hemos mencionado en ese librito está. Entonces yo me quedé, es mi libro favorito porque no es un libro que termina tan bien para todos, pero lo hace chillar a uno. Spoilers. Ajá, y no, pero de que chillan, eso sí o sí, ese sí es el spoiler. Pero recrea la vida de un salvadoreño en el siglo XX. Todo ese proceso, más que todo para lo del café y sobre todo los chalatecos. Entonces es bien difícil. Y lo que decís de ver cómo es la vida de una persona que trabaja en el campo, ahí se retrata totalmente, y es el maltrato, a veces también el verlos mal, porque hay personas que es como que cuando miran a alguien que viene sudado, que viene, no sé, con su petatito, su saquito, quiero decir, su saco y todo, hay gente que, lo mira, denigra, creo, el trabajo. La mayoría de sociedades denigran el trabajo de una persona que trabaja en el campo o que sea agricultor, y más no saben que esa gente a veces anda más pisto que uno. Y si se sorprenderían de los casos que yo he visto en pueblos o en lugares donde, porque a mí me ha tocado andar, haya andado arrancando cebolla, también lo del café, me echaron porque todo el grano era verde. Mentira. Pero sí hay gente que maneja billetal y gente que dice, no, el campo, pero no, dense una vueltecita por ahí. Sí, yo creo que el café de verdad da para hablar de tantas cosas y es por eso que el capítulo de hoy lo hemos planteado como de manera, un panorama general y como nada más el contexto, porque créanme que podemos hablar de tantas cosas del café que uno se sorprendería cómo en cualquier momento de la historia vos podés hablar del café. Uh-huh. O sea, créanme que el café es una cosa increíble y creo que la historia ha hecho muy poco todavía por el café. Creo que hace falta un historiador del café que se meta de lleno al tema. Vamos a ver si por ahí alguno de nuestros compañeros toma la misión. Así que creo que ahí recontando un poco sobre las conclusiones, pues en recuento, hubo una transición del añil al café, fue progresiva, hubieron incentivos económicos de parte del Estado para propiciar el tema del café. El tema que el café surgiera fomentó económicamente al país, fomentó una élite, orilló a hacer ciertos procesos como fue el tema de la extensión de tierras comunales y ejidos. Y si bien como historiador creo que no nos gusta decir poner las cosas en una balanza de bueno y malo, sino verlo como una escala de grises, que es un panorama completo de cosas que no fueron tal vez muy favorecedoras para ciertos grupos, porque no podemos hacer ojos ciegos de maltratos y cosas que no estuvieron bien, pero saber ver el panorama de grises que trae el tema del café, y creo que a veces también es bueno aplicar eso en otros aspectos, entender que no todo es bueno o malo, sino que es una escala de grises que ahora nosotros podemos ver desde el presente, entendiendo de otra manera las cosas. Entonces yo creo que eso sería todo por hoy. Créanme que el café va a ser un tema que va a regresar. El café va a ser un tema que va a regresar, y por eso queríamos hacer este episodio, para dejar ya como el antecedente y poder meternos de lleno a cosas más específicas, que créanme que se puede hablar tanto del café y nos podemos sentar acá y traer otro invitado y así seguir hablando del tema del café, porque el café en la historia salvadoreña sale por todos lados, créanme. Entonces esto fue ¿Qué ondas con el café? Los invitamos a que se mantengan al tanto de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que nos encuentran como @que ondas con la historia, y obviamente todas las redes sociales de la YSUS. También pueden estar atentos a los demás podcasts y el demás contenido que genera su radio universitaria. Pero antes de terminar, no olviden que quien no conoce su historia está condenado a siempre tomar café ralo.